tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hablar acerca de una pregunta que me la han hecho varias veces, y en el último viaje que estuve visitando hermanos, un hermano me hizo esta pregunta y me quedó en la mente, ¿no? Y me pareció bien poder responderlo con la Biblia en esta ocasión. La pregunta consiste en qué pasa con aquellas personas, con todas aquellas tribus aisladas que estuvieron durante siglos, ¿sí? O durante milenios, en algún caso, en los cuales el Evangelio o la palabra de Dios, tal cual como nosotros la conocemos hoy, nunca ha llegado. Es decir, personas que estuvieron en tribus aisladas, que nacieron, vivieron y murieron allí sin haber recibido la visita de un misionero o haber recibido una publicación o un folleto o algo que les trajera la palabra de Dios. Personas que obviamente en muchos casos no han sabido leer, no han tenido una tradición cultural que les permitiera acceder a la palabra de Dios, y tampoco han sido visitados por nadie que les hablara en su propio idioma el Evangelio. Aunque sí hay muchas tribus aisladas que fueron visitadas por misioneros en diferentes momentos de la historia y que les fue dado el Evangelio en su propio idioma. Pero hay muchas otras que no. Hay islas en la actualidad donde viven tribus a las cuales no ha llegado nadie, que no han tenido contacto con la civilización y que están todavía allí perdidas. Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera Dios ha de juzgar a esas personas? Porque Dios ha de juzgar a todos. Dios va a dar la recompensa a cada uno conforme sean sus obras. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Pero ¿cómo es que Dios va a juzgar a aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de escuchar en algún momento el Evangelio de salvación? No tuvieron oportunidad de escuchar la ley de Dios, ni los mandamientos de Dios, ni saber lo que a Dios le agradaba o lo que a Dios no le agradaba. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Bueno, esta es una pregunta que es genuina, que todos nos la hemos hecho alguna vez, pero que en realidad tiene una respuesta muy clara en la Biblia. El apóstol Pablo responde a esto y me gustaría compartirlo con ustedes para que, pueda ser de bendición también para ustedes estas promesas y estas palabras del apóstol Pablo, que nos dan certeza, nos dan seguridad, nos dan tranquilidad con respecto a estas cuestiones, de que a Dios en realidad no se le escapa nada. Todas las limitaciones humanas y todos los inconvenientes que vemos nosotros humanamente para que el Evangelio sea predicado a toda criatura, para Dios no son nada en realidad. Dios está por encima de la creación, por encima de las dificultades, y por lo tanto su palabra, según dice el mismo profeta Isaías, no volverá a Dios vacía, sino que va a ser lo que Él quiera. O sea, Dios es dueño de su palabra y tiene las formas y los medios para hacerla llegar a todas aquellas personas que quizá no han tenido contacto con la civilización occidental o con el cristianismo o con la ley de Dios o con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir al primer texto que se encuentra en Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 25, que nos habla acerca de las personas que no tuvieron la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios se revela, o sea, se da a conocer desde el cielo contra toda injusticia. O sea, siempre los hombres han sabido, de alguna o de otra manera, quizá con una visión distorsionada de la realidad, quizá con el paso del tiempo, con elementos míticos agregados a esas verdades, pero todos los seres humanos han sabido de que hay un Dios en los cielos. Algunas culturas han llamado a esto varios dioses en realidad, y que estos dioses demandaban justicia, que demandaban una conducta particular, ¿sí? Y los pecados o las iniquidades eran castigadas. Incluso si vamos a cualquier cultura antigua, a cualquier civilización, tanto anterior al cristianismo como posterior al cristianismo, todas ellas tienen el concepto de expiación o de perdón de pecados. Tienen el concepto de pecado también, el concepto de lo que es transgresión de la ley, aunque ellos no tengan una ley escrita. Pero fíjense lo que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. O sea, estos hombres que no tienen la ley de Dios escrita o que no tuvieron acceso al conocimiento de la palabra de Dios, Dios les manifestó lo que ellos necesitaban conocer acerca de Dios. O sea, Dios les ha manifestado. Entonces el verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Fíjense qué interesante: desde la creación, ¿sí? Desde siempre, desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo,
Dios se hace manifiesto a los hombres a través de la obra de la creación. Es decir, todas las culturas, todas las civilizaciones, por más que sean tribus perdidas en el Amazonas o en alguna isla, tuvieron la posibilidad de observar la creación y por lo tanto entender, o sea, mediante esta creación que es inteligible, que es comprensible y que demanda la existencia de un creador, ellos pudieron comprender que había un creador y ese creador les exigía cierta conducta o cierta obediencia. O sea, Dios se hizo claramente visible a los hombres a través, en primera instancia, de su creación, porque esa creación manifiesta que hay un creador, y si hay un creador, ese creador puede tener una voluntad que obviamente cada uno de nosotros tiene que obedecer. Esta es una conclusión lógica, pero que la misma palabra de Dios dice que no tienen excusa porque ellos comprendieron y supieron que había un Dios. Por más que no hubieran tenido la Biblia, por más que no hubieran tenido ciertos conocimientos que hoy tenemos, ellos tenían el conocimiento básico de que había un Dios. Versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Fíjense qué interesante. Dice que todas las culturas, todas las civilizaciones, todo ser humano, desde la creación, tuvo un conocimiento de que había un creador que obviamente excedía a la creación, era superior a la creación. Si había un creador de toda la naturaleza y todo lo que nos rodea, ese creador tiene que ser superior, tiene que estar por encima de toda la creación. Sin embargo, dice que después de haber conocido a Dios, se envanecieron y dieron culto a las cosas de la creación. Empezaron a representar a Dios a través de imágenes de aves, de animales, de seres humanos, cosas corruptibles. Empezaron a crear su propia imagen de lo que Dios sería, ¿sí? Tergiversaron lo que Dios les dio a conocer acerca de su carácter y de lo que Él demandaba, obviamente, a estas personas. Entonces el verso 24 dice, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Entonces dice que todas estas culturas, todas estas sociedades, todos estos grupos de personas que quizá no tuvieron un conocimiento directo de la palabra de Dios, Dios se les manifestó a través de su creación. Pero ellos rechazaron al Creador y dieron culto a la creación. Terminaron adorando a las cosas corruptibles, a las cosas creadas. ¿Y qué es lo que vemos básicamente en la gran mayoría de las culturas antiguas, ¿sí? Ya sea culturas actuales, incluso las tribus indígenas de diferentes partes del mundo? Casi todas adoran de alguna u otra manera o al sol, o alguna imagen, o algún concepto acerca de un dios o de varios dioses, pero tergiversado, no de la manera original que Dios les reveló. O sea que la Biblia nos dice que Dios les reveló a aquellos que no tenían ley, que no tenían la palabra de Dios. Pero vamos a ir a un pasaje más que está en Romanos capítulo 2, el mismo discurso del apóstol Pablo, pero vamos a leer Romanos 2 versículos 14 al 16. Y fíjense qué interesante, porque no es solamente la creación, no es solamente las cosas hechas que manifiestan que hay un creador, sino que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Fíjense qué interesante. Los gentiles, o sea, los que no tienen la palabra de Dios, sin tener la ley, hacen lo que por naturaleza es de la ley y son ley para sí mismos. ¿Qué significa esto? Que Dios les habla a sus conciencias. O sea que no solamente Dios les habló a través de lo que ellos podían ver, de la creación, sino que también les habló a través del Espíritu Santo, a través de la conciencia. Dios les habló a sus corazones para que hagan por naturaleza lo que es de la ley, para que cumpliesen la ley de Dios, por lo menos en los puntos más básicos, ¿no? No matar, no robar, honrar a los padres, no cometer adulterio. Todas esas cuestiones Dios las puso en los corazones de los hombres y les manifestó también de que había un Dios. Por eso todas las culturas antiguas, todas las tribus, a donde ustedes vayan, no hay tribus ateas. O sea, todas las tribus tienen dioses. Todo ser humano por naturaleza busca honrar al Creador porque ve de manera manifiesta que hay una creación. Y si hay una creación tiene que haber un creador. Solamente el ser humano moderno se le puede ocurrir esta cuestión
de que todo comenzó de manera materialista y por sí mismo, ¿sí? De que el mundo se creó a sí mismo, o de que las especies se crearon a sí mismas. Solamente al ser humano racionalista se le puede ocurrir algo así, pero instintivamente el ser humano, cuando observa la creación, sabe que hay un creador. Y esto lo recibieron todas las tribus, todos los pueblos, todas las naciones, por más aisladas o por más arcaicas que vivan en sus lugares, que no tengan contacto con el mundo civilizado. De todas maneras, Dios les reveló que había un creador y también les puso en sus corazones el cumplir la ley de Dios. Entonces dice, versículo 15, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros, en el día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que Dios escribió su ley, su palabra, la escribió en los corazones de los hombres que no tenían la ley escrita, que no tenían el evangelio. O sea que podemos estar tranquilos, hermanos, de que cuando la Biblia dice que será predicado el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua por testimonio, y entonces vendrá el fin, que a Dios no se le va a escapar nada. No es que Dios tiene las limitaciones que tenemos nosotros hoy para llegar a una isla de caníbales donde no se puede entrar. Dios no tiene esas limitaciones. Aún Dios ha enviado misioneros a lugares tremendamente hostiles y el evangelio ha prosperado, ¿sí? Les recomiendo una película que se llama A Punta de Lanza, si no me equivoco, que es el testimonio de una familia o varias familias cristianas que fueron a predicar a una tribu de indios bastante hostiles, ¿sí? Bastante guerreros, y tuvieron pérdidas, tuvieron bajas, hubieron misioneros que murieron, pero gracias a esa predicación, muchos de ese pueblo que vivían en constantes guerras y en constante derramamiento de sangre, pudieron aceptar el evangelio y se pudo pacificar ese lugar. O sea, pudieron encontrar la salvación a través de estos misioneros. Pero más allá de eso, aunque no hayan llegado misioneros, aunque no haya llegado la palabra de Dios escrita, Dios puede hablarles por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, y también pone su ley en los corazones de ellos para que reciban ese evangelio, para que reciban la salvación, para que reciban una norma de conducta, y van a ser juzgados también conforme al conocimiento que tuvieron acerca de lo que Dios les reveló. Así que, hermanos, esta es la respuesta bíblica a esta pregunta, esta incógnita, ¿no?, que muchos tienen de qué va a pasar con todos aquellos que vivieron toda su vida y murieron sin haber escuchado jamás el mensaje de salvación de parte de un predicador o sin haberlo leído en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos y les envió el mensaje a través de su creación y a través de su Espíritu para que tuvieran oportunidad de ser salvos. Así que bueno, hasta acá este video, espero que les haya sido de bendición. Si les gustó, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga.